El triunfo sobre el mar, el combate de los exorcistas. Un documental que todos tienen que ver, un documpeli, así le llaman, documental película. Ajá. Muy bueno, que tuvimos el placer, el diácono Pepe, nuestro diácono de la casa, y este servidor de ir a participar y ver ese tremendo film que nos abrió las puertas, especialmente, digo yo, de la manera personal, me quitó muchos mitos de mi cabeza. Y hoy vamos a estar hablando de eso. A los que no la han visto, puede haber un poco de spoiler. Podemos decir alguna que otra parte. Pero a los que lo han visto se van a disfrutar de este contenido. Véanlo hasta el final porque vamos a estar hablando mitos que existen sobre el exorcismo, el demonio y otras cosas referentes al mal. Y me complace, como siempre, visitar al diácono de la casa, nuestro diácono Pepe Bustillo. Saludos, Raymond, saludos y saludos al santo pueblo de Dios que nos escucha todas las veces que así Dios nos da la oportunidad de compartir entre nosotros y con ellos, pues, la importancia de conocer nuestra fe. Pepe, tengo que dar la historia completa. Dale. Estoy contento porque me sacaron, tuve un date con el diácono Pepe, porque me llevó al cine a ver este documental y estoy muy agradecido. Por una parte porque pues fue un alivio, fue un oasis ahí, tú sabes, salir de la rutina. Cierto, Y número dos, porque realmente, te lo digo, yo tenía muchos mitos que en ese documental explotó mi mente. Fue una cosa como que, wow, me quemó la masa cefálica. Fíjate que por un lado es interesante, por otro lado pues da pena, ¿verdad? Estos films, estos documentales, como lo quieras llamar, o películas, sobre todo esta que fue aprobada por la Iglesia Católica, o sea, como algo que dice la verdad y que está en consonancia con la tradición y con la doctrina de la Iglesia. Las salas de cine comerciales, lógicamente, lo pusieron solamente una noche y una tanda. Y tú y yo vimos que prácticamente Sí. la sala estaba vacía. Y no los culpo, porque es que ante la poca participación, pues ellos solamente la ponen en un día y ya está. Para que no digamos que a ellos no les interesa. Sin embargo, cuando la meta es conocer nuestra fe, pues, ¿por qué no hacer ese esfuerzo e ir a verla? Ir a aprender. Sí, pero no voy a hacer excusa, pero yo en lo personal me sentí un poco asustado. Yo te confieso que yo no soy persona de ver películas de misterio. Y yo no sé por qué cuando veo la palabra exorcista y veo triunfo sobre el mal, yo pensé en gente mirando la cabeza para atrás, trepando paredes. Yo dije, yo no sé si yo voy a poder dormir esa noche. Yo te dije que sí porque quería ir a conocer y aparte porque me sentía protegido, porque estaba el diácono, tú sabes. No, Si había que para nada. reprender algo allí. Fíjate, yo iba con mucha tranquilidad. Yo tampoco Sí. soy de ver películas. La famosa aquella Exorcista hace 30 Sí. años, yo nunca la vi. Ni Friday the 13, ni matan a la Chucky, el muñeco ese. No, Chucky, pero Chucky es cool. Yo nunca las he visto, pero yo no me tenía da la seguridad que si la iglesia Sí. la había aprobado, no había ninguna exageración. Sí, no sé por qué, de alguna razón, tenía la percepción de que iba a ser una película de misterio. Más sin embargo, me alegré tanto que era un documental y era una catequesis lo que estaban dando esos hombres ahí. Bueno, pero es que todos los que entrevistaron eran exorcistas. El O sea, exorcista aprobados ahí. y comprobados, experimentados. Y de verdad que eso estuvo muy bueno y quiero entrar un poquito en la discusión. Y eso que mencionaste, empezando por ahí, creo que debe haber mucha más participación de la gente. La gente tiene que hacer su asignación de buscar qué ofrece la iglesia para seguir creciendo, tú sabes, y apoyar este tipo de proyectos, porque si nosotros apoyamos este tipo de proyectos, pues eventualmente puedan haber más. Definitivamente. Definitivamente, aunque lo que busquen las salas de cine comercial pues es hacer dinero, pero está bien, pero si es con algo bueno, lo hacen con 20 basura, pues mira, con algo bueno hagan dinero. Así mismo es. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención, que te impactó de este documental? En general. Los exorcistas, sacerdotes exorcistas que consiguieron gente experimentada, gente que hablaba con una seguridad, con una serenidad, con una autoridad. Esa es la palabra. Estos exorcistas que estuvieron todo el tiempo experimentando, ellos, ¿verdad? Hablaban sin ningún titubeo, hablaban como con una certeza de lo que están diciendo y
y refiriéndose, que somos, más adelante vamos a entrar sobre eso, uno de los mitos, refiriéndose al demonio como persona. Bueno, sí, tenemos que acordarnos, o como digo yo, empezar por el principio, ¿verdad? Cuando hablamos del maligno, del demonio, no es un Dios. El demonio es una criatura creada por Dios. No la creó como demonio, fue su decisión irse en contra de Dios. Así que cuando hablamos del poder del demonio, que la gente lo ve como si fuera un Dios, o sea, si el demonio tiene poder, Dios tiene infinitamente más poder que él. O sea, estoy haciendo infinitamente, no estoy poniendo él aquí y acá arriba, no. O sea, infinitamente Dios tiene más poder sobre él. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y él fue una criatura. Interesante. Ahorita vamos a desarrollar más sobre eso, pero te quiero preguntar de manera honesta. ¿Era lo que esperabas en los exorcismos? ¿Lo que se mostró en este documental? No, esperaba un poco más de un exorcismo que he visto en YouTube. Hay varios. El famoso ¿Has exorcista de participado de Roma por alguno? 30 años. No. No, nunca. Aparentemente el O sea, que lo Señor que vimos en el entiende que no documental soy. faltó esa parte de que fuera más real en cuanto al exorcismo. Los que he ¿A qué te visto, refieres ahí? un poco más de lucha. Mm. Y no estoy hablando de virar la cabeza, de vomitar verde, como era aquella famosa película. Pero a lo mejor iba con una mentalidad equivocada, o sea, no. Pero sí, aprendí. Me confirmó pues, muchas cosas que había leído de exorcistas. Hay varios exorcistas y libros muy buenos, como Las 6 puertas del enemigo, que es del exorcista español, el padre Javier Luján. Está también, pues, el sacerdote que ya falleció, Gabriel Amorth. Está él no es exorcista, pero sí es muy conocido, el padre Fortea, que es demoniólogo y angelólogo. O sea, que conoce, estudia al demonio y estudia a los ángeles. Y hay varios de ellos muy interesantes y que va uno aprendiendo que es como nos explican que es una vejación, que es una posesión, que es, o sea, hay como 4 etapas, además de cómo llegan a saber si es o no es eso. Es interesante porque para poder entender o más que entender, sí, comprender esto que estamos hablando, partimos de una pregunta. ¿Tú crees que la gente cree en la insistencia hoy en día del demonio? La gente como tal. Lamentablemente yo creo que la gente no cree en el demonio. La gente La no cree en el mayoría, demonio. no, se han tragado o creído el mismo cuento que el demonio ha llevado décadas diciendo de que no es real, que si fuera real aparecía horrible a todo el mundo y se asustaría. Y el demonio no es otra cosa que lo que es en contra de la voluntad de Dios. Y se manifiesta de distintas formas. Entonces, en eso, la forma que se manifiesta, ya partiendo de que la gente, pues, o no tienen el concepto claro, o viven ignorándolo, o a conciencia, para ellos sentirse mejor, es mejor decir no existe, o es mejor decir, no, yo, no, Cristo tiene poder, pero el demonio no, y para no confrontarse sus acciones. Bueno, definitivamente, como que no se quiere hablar de la muerte y pensando Es pues, un que yo tema no me voy a tabú, morir, no se correcto. quiere hablar del infierno, no se quiere hablar del purgatorio. Bueno, pues si no hablo de él, no existe. Bueno, si eso te resulta bien, pues Algo que dale. aprendí en este documental, y me abundas un poquito sobre eso, es que creo que incluso sacerdotes piensan, algunos sacerdotes pueden pensar como el demonio como no una persona real, como no una criatura real. Es correcto. Y sin embargo, es uno de los dogmas de la iglesia. La iglesia tiene 44 dogmas y entre ellos está el infierno, está el purgatorio, está el cielo, está el mal del demonio. Como dijimos en otros eventos, o sea, en otros momentos que conversamos aquí al aire, eh, el demonio es tan real como tú y como yo. Fue creado por Dios igual. Al ser criatura, entonces, ser criatura significa que sí existe. Es correcto.
Y entonces, ¿por qué este pensamiento popular? Simplemente por conveniencia de la gente, por no confrontarse ni tener presente de que en el día de mañana todo tiene una consecuencia, porque se fomenta si tuviéramos bien presente de que todas nuestras acciones tienen una consecuencia y viéramos al demonio como persona real, criatura real, es alarmante. Pues la cosa es que cuando dices real, hay que distinguir entre lo que es real en el mundo material y lo que es real en el mundo espiritual. El demonio, al igual que todos los ángeles, fueron creados por Dios en el mundo espiritual. Son Mundo espiritual, espíritus. son espíritus. Así que no tiene cuerpo. No tiene cuerpo Y como ahí tú. aprendimos que era el ángel más bello. Que él pueda posesionar o poseer a alguien o a algo, pues sí lo puede hacer. Tiene ese poder siempre, si es una persona, siempre que la persona se lo permita. Y eso es bien claro, es bien importante decirlo. Sí, creo que en este documental hubo dos puntos que ellos tocaron muy interesantes sobre que hay dos maneras. El permiso que tú le das, tanto utilizando cosas como el Ouija, correcto, utilizando prácticas de oscurantismo, espiritismo, son puertas que tú mismo le estás entregando tu voluntad para que él entre. El signo zodiacal, tan tonto que pueda verse. Mira para allá. La lectura de las cartas, la lectura de la mano. ¿Por qué? Porque todas esas cosas te hacen quitar la confianza en Dios y ponerla en otra cosa, en otra persona, en algo. Déjame ver lo que me dice la medium hoy, que va a hablar con el Espíritu de Dios de mi abuelita y me va a leer la mano. Y la mano no dice nada, a menos que cojas un Magic Marker y la marque. ¿Tú entiendes? O sea, es lo que nosotros le demos fe, lo que nosotros le pongamos verdaderamente, pues un valor. Sí, que regimos nuestra vida a través de eso que supuestamente nos otorga poder. Y pensando yo acá, el mismo medium piensa que tiene un poder. Es correcto. Pero no es dado por Dios. Y no. Es un instrumento del maligno, es correcto. Maligno. Y de hecho, tienen algunos poderes, pero son otorgados por el demonio, por el maligno. Recuerdo cuando salimos de allá, del documental, mientras íbamos de camino, te mencioné sobre eso. Sobre realmente no es que tenga poder de la manera como nosotros entendemos poder de Dios. Ajá, no para nada. No es que tiene poder, sino que la gran ventaja es que nos hace creer que tiene poder, porque conoce más que nosotros. No, y como decimos, y va a tener tanto poder como tú le quieras dar. Es como decir, alguien va a tener, una persona va a tener tanto poder sobre ti como tú se lo quieras dar. Que te mande, que te obligue. Entonces, si tú lo obedeces todo, pues esa persona tiene un poder sobre ti, pero se lo diste tú. Y con el demonio es lo mismo. Nosotros somos los que le damos el poder. La segunda forma que ellos mencionaron en este documental, la primera forma era dándole el paso tú mismo a través de practicando este tipo de espiritismo, esoterismo, este tipo de cosas. Y la segunda es a través de otra persona. Por ejemplo, en la familia, en la voz más débil, entra por ahí el demonio y se trata de acaparar de toda la familia, a través de un amigo, a través de un segundo o de un tercero, que era la otra manera que él trataba de buscar la manera de atormentarte, como quien dice. Correcto. O de tentarte. Y nos usa, pues para tú hacer algo malo, pues te buscó a tu mejor amigo o alguien que tú confías. Entonces empieza y se ve atractivo. Oye, parece que es bueno, parece que salimos bien, entonces vamos a hacerlo. Qué interesante, es interesante. Entonces, esto de que te usa, es la pregunta que te va a hacer todo el mundo. ¿Por qué Dios lo permite? De que me use, que el demonio me use o que le use a mi amigo. Y la contestación de todo el mal en el mundo, el libre albedrío. Dios nos ama tanto que nos ha dado el libre albedrío. O sea, en palabras claras, nos deja hacer lo que nos da la gana. Y por eso hay guerra, y por eso hay homicidios en serie, homicidas en serie, y por eso hay, sabe Dios, y por eso mataron a 7 millones, y por eso Entonces, están muriendo. ¿estarías de acuerdo que todos le echemos la culpa
al demonio? El demonio. Porque, por ejemplo, te pongo varios casos. Te digo como, por ejemplo, la gente que pues le priva la vida a otra persona, aquel que maltrata a su esposa, que dice, no, yo estaba bajo la influencia del diablo, ese era el diablo que me estaba... sí tiene cierta verdad, eso le quita responsabilidad a la persona. No, no le quita, porque siempre la decisión va a ser de la persona. Para hacer bien o para hacer mal, a fin de cuentas es mi decisión. Pero lo utilizan como una justificación. Bueno, sí, sí. A que no era yo. Yo Era no el sé- diablo que se me metió y yo- hice este crimen. Yo no sé si en la corte eso tendrá algún peso para defensa, pero sí, o sea, el demonio te va incitando hasta que tú decides hacer eso. Porque ciertamente cuando no estás lleno de Dios o cuando no estás en comunión con el Señor, toda aquella cosa que tú practiques dentro del libre albedrío, que sea lejano a Dios, pues ya se considera un mal. Correcto, Entonces el mal lo estoy provocando yo correcto. con la lejanía del Señor. Entonces, no solamente el demonio es responsable del O mal. sea, no, siempre la responsabilidad va a ser de uno. Okay. Dios te presenta que es el bien. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Como nos pone Génesis. Dios presentó todo esto, o sea, todo el universo, el mundo completo es para ti. No toques esto. Esa era la ley. Esto es lo que no puedes tocar. Y ellos decidieron, A por través de la insistencia de desobediencia. que del maligno. El maligno en aquel momento cogió la forma de una serpiente. Que realmente lo que hizo fue endulzar el oído, pero no obligó a nadie. Para nada. Entonces, ¿quién decidió? O sea que tiene que uno para que sea un pecado, tiene que uno ejercer su voluntad Sí. de, ¿sabe? O sea, estar consciente de lo que hace y hacerlo. Una cosa es que me tiente y una cosa es que yo lo haga. Pero Jesús no se dejó tentar en el desierto por el demonio 3 veces. Interesante. O sea, y Jesús, repito, se dejó tentar porque si no, el demonio no puede tentar a Dios. ¿Se dejó tentar para qué? Primero, para que él aprendiera y para que aprendiéramos nosotros. Pero la serpiente en Génesis, como tú dices, le endulzó el oído a Eva. ¿Y Eva qué hizo? Dijo que sí, ella decidió. Y Eva se lo dijo a Adán. Adán también sabía la ley de Dios y dijo, pues dame, yo lo voy a probar. Pero Adán es menos pecado que tiene porque estaba obedeciendo a la esposa. Entonces, ¿sabes qué debe ser la esposa? Sigue siendo esposa... una decisión. Sí. Pero nosotros sabemos, como casados de muchos Sí. años, que nuestra esposa, pues, cuando nos está pidiendo las cosas que son correctas, pues sí, tiene mucho peso. Si es algo malo, que no debe ser, pues, tú tienes la última palabra como quieras. Correcto. Hay algo que me estuvo muy interesante en este documental, y es que cuando el exorcista habla sobre que nosotros tenemos la mala percepción de que el demonio se va a presentar tumbando cosas, rompiendo cristales, moviendo mesas, brincando cosas, y es contraproducente porque si él hiciera eso, automáticamente que yo voy a saber, yo sé que el diablo metido allá adentro. Pero de hecho lo hace. Yo no sé si es que ya está dentro de esa persona o dentro de esa casa. O sea, lo tiene bastante gano y empieza a hacer unos movimientos. Pero lo puede hacer. Pero si ejerce miedo, el miedo sería contraproducente contra el mismo, porque si yo tengo miedo, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy para la capilla de una. Bueno, pues eso eres tú. Pero Bueno, mucha gente esté alejada ya de mucha Dios. gente empieza a buscar. Fíjate que uno de los dos casos hubo una mujer y un Sí, hombre, ¿verdad? ¿Te acuerdas? La correcto. mujer en un momento dado baja las escaleras de la casa y una puerta se abre y ella se asoma asustada. Pero a fin de cuentas fue poseída por Fue el demonio, poseída. que hubo que hacerle un exorcismo. A fin de cuentas. Así Pero es la yo, cosa. pensando yo acá, yo digo, pero es que si yo me doy cuenta que uno se está moviendo cosas en la casa, pues yo lo que voy a hacer es aumentar mi oración. Está bien, pero Se supo- y como decimos, el demonio no se puede presentar tal y como lo pintan. No, yo estoy Con seguro los que cuernos, yo estoy porque seguro que todas corre estas cosas- cualquiera. que estas sectas satánicas hablan de lo que no saben, porque yo estoy seguro que si se les presenta como tal cual, Se mueren. van a coger todo el mundo de ahí. Eso es así. ¿Cómo se presenta la tentación? No se presenta agradable, buena. Oye, qué rica es. Oye, esto es lo que Por yo eso es quiero. tentación, Esto, ¿no? esto es lo que me conviene. ¿Cómo tentó el demonio a Jesús en el desierto? ¿Qué primero le dijo? Tenía hambre, Tienes 40 hambre. días. Comete todo en pan. Para ti esto es un bombito. Es más Sí. pan, no. Comete un steak Sí. ahí para. Y le dijo, no, eso no es así.
Interesante, Y sí. siempre es por la parte buena, acuérdate que nos La dice tentación siempre va a ser buena. la iglesia nos habla de la tentación con las 3 P: prestigio, poder y placer. Esos son los 3 puntos de la tentación. Prestigio, Poder, poder las y 3 P placer. y placer. Oye. Y entonces, él al presentarse, a tentarte, ponerte cosas ahí, uno, ¿cómo podría uno reconocer que está bajo una tentación? Porque, por ejemplo, si es fácil cuando estamos hablando, mira, que se me presentó otra mujer, yo sé reconocer, que esto no es de Dios. Ok. Pero en el caso de San Martín de Porres, que estaba viendo esos videitos en estos días, Ajá. que se le presentó y le dijo, ay, qué bueno tú eres un santito. Tú eres, ya tú estás casi al nivel de Dios. Bueno, ahí está. Y ahí fue que lo reconoció. Pero antes de eso, le estuvo dando muela, como dicen los cubanos, le estuvo hablando, endulzando el oído de que, wow, pero qué buenas oraciones tú haces, me siento muy complacido de ti, mi hijo. Y entonces Él decía, y él pensaba que era el Señor, él decía, no, ay, Padre, mira, sí, Señor, no, pero yo solamente soy un siervo, que esto y lo otro. Y le decía, no, pero tú eres el mejor de mis siervos. Y decía, no, yo solamente soy nada, yo soy una nada. No, pero es que tú eres el santo de aquí. Y seguía endulzando el oído, no, pero Señor, y le decía con más humildad, pero Señor, yo no soy nada para ti. Y él le dijo, no, pero si tú eres casi como Dios. Ahí fue el que reconoció, que dijo, ¡ah, Satanás! Y gritó. Y yo dije, wow, cómo te... Uso la misma frase tuya, endulzando el oído. Y a Eva no le dijo que iba a ser como Dios. Y a quién no le gustaría tener todo en la mano. Pero, de hecho, cuando tú ves que está en contra de la voluntad de Dios, o sea, de lo que Dios nos pide, tú tienes que darte cuenta que es el maligno. Que empieza bien suavecito, sí. Que nos puede ir durmiendo también. Sí. Pero entonces, lo que significa que no podemos esperar la tentación para orar. Nuestra oración debe ser parte de todos los días. Y ellos mencionan 4 momentos esenciales en este documental, se me quedaron bien grabados. 4 momentos esenciales en la vida de una persona que tiene que hacer oración. Número 1, en la mañana. Perfecto. Agradeciéndole al Señor, estar vivo es muy importante, decía el exorcista. Número 2, antes de cada alimento. Muy bien. Antes de cada alimento, él fue bien enfático diciendo eso. Número 3 decía, antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir, usted tiene que hacer oración, reconociendo que tal vez mañana usted no se levante. Y número 4, antes de cualquier sacramento. Amén. Y se me quedaron bien grabadas. Él fue bien enfático sobre eso. Y yo dije, caramba, yo fallo en de la comida. Pues fíjate, la Y comida tengo es que algo empezar ahí. que a mí me lo enseñaron desde pequeño y yo estoy en cualquier y a mí también. lado. Es más, Y yo voy no a sé comer por qué lo he dejado. un guineo, me lo voy a comer por lo menos hasta la señora de la cruz, dándole gracias No a sé Dios. por qué lo he dejado de hacer. Bueno, pues hay que ir porque ahora hay 2 muchachitos Sí. ahí que hay que darle ahí, darle. Y entonces yo dije, ¿será porque, aparte reconociendo el alimento que viene de nuestro Padre, que nos alimenta, y será porque también puede valerse el demonio de fastidiarte el alimento porque pareciera cómico, ¿Para dónde pero va? porque el agua bendita, él recomendaba que la bendicieran al momento porque se han visto casos que la cambia. Ok. Pues no me acuerdo de esa parte. Está bien, sí. Entonces, pues, yo digo, pues, a lo definitivamente. mejor eso pasará con los alimentos. No sé, cosas mías. Mi mente corre a No 200 lo creo, millas. pero sí, es muy importante. Con la bendición de los alimentos, me acuerdo de Santo Dominguito Sabio, discípulo de San Juan Bosco. 2 grandes santos. Santo Dominguito Sabio decía que él no podía entender cómo había personas que se sentaran a comer como las bestias, o sea, como los animales, y cogían un canto de carne y se lo comían sin dar gracias a Dios, sin bendecir la comida. Y eso pues lo estamos perdiendo a veces porque no nos vean en un restaurante, pero si tú supieras que la mayoría de la gente ve eso, aunque no lo diga, ve con buenos ojos eso, a no hacer nada. O sea, tú le das un testimonio y lo reciben bien. O sea, les agrada verlo. A la mayoría de la gente. Es una práctica que invito a todo el mundo a hacerlo. Yo, como le confesé, no lo estoy haciendo. Y inclusive el día después del documental, le dije en mi mente, lo voy a hacer.
Y se me fue. Espérate, lo de las bestias no estaba hablando de ti, perdón. No, yo sí, yo me siento No, está identificada ahí, no te preocupes. Pero entiendes el punto, ¿verdad? Claro que sí, claro el que animal sí. no da gracias a Dios porque el animal, siendo animales, hace la voluntad Sí. de Dios, ¿verdad? Pero sí, nosotros nos toca hacerlo. Sí. ¿Por qué? Porque por mucho que digan, no, que yo me quemé las pestañas, yo estudié 12 años, yo me mato haciendo operaciones y me gano 1.000.000 de pesos, sí, pero que Dios te dio la oportunidad de estudiar, la inteligencia, todas esas cosas te las dio Dios, como quiera. Amén. Amén. Entonces, ahora, algo que me estuvo bien interesante y quisiera que me lo explicaras un poquito más, que no lo... ¿Cómo es que los sacerdotes todos estuvieron de acuerdo que no es un acto, el exorcismo como tal no es un acto de oscuridad, es un acto de luz, es un acto de misericordia? ¿Cómo es esto? Si todo lo que nos proyecta Hollywood y todo lo que nos han proyectado todo el tiempo, el exorcista, eso es algo que, muchachos, todo el mundo le tiene miedo a eso. Porque el exorcismo no es el endemoniado, el exorcismo es el sacramental que tiene la iglesia para liberar a ese endemoniado que está sufriendo bajo la posesión del demonio. Fíjate que el exorcismo, la palabra mete miedo, pero el exorcismo es un sacramental. ¿Y por qué repito un sacramental? Porque también me lo confirmó el documental, la película. O sea, el exorcismo es menos poderoso que una confesión. Lo que pasa es que el exorcismo, como es involuntario, por eso que la confesión es más importante y es más poderosa y es un sacramento. En la confesión va el pecador y va voluntariamente y pide perdón y es perdonado. En el exorcismo regularmente la gente no lo busca. O sea, va sin la disposición de ir, sin querer ir, y entonces la iglesia es que lo trata y lo libera. Por eso que no es de oscuridad, es de luz. O sea, para que vea la luz de Dios, para que vea a Dios en su vida. Y el motivo de que se haga en privado no es porque sea algo oscurantismo ni nada, mucho menos. Decía él, era por respeto primeramente a la persona que lo está padeciendo. Y por la delicadeza, del asunto. Fíjate qué interesante, nos los confirmaron en la película, que no todos los sacerdotes son exorcistas. Eso es un buen El punto. exorcista, de hecho, el exorcista de cada diócesis es el obispo. El obispo. ¿Por qué? Porque tiene la plenitud del Espíritu Santo en la ordenación episcopal. El obispo, como tiene 20 cosas, depende del tamaño de la diócesis y la cantidad de gente, pues tiene que autorizar, designar a un sacerdote que él le vea unas cualidades específicas. Y entonces él lo designa y lo manda a Roma, lo manda a distintas, lo que llaman escuelas de exorcistas de la Iglesia Católica. Y ahí es preparado. Y es un sacerdote que debe ser una persona muy ecuánime, muy seria, de mucha oración. ¿Por qué? Porque está siendo el intermediario de la batalla de Dios contra el demonio. Él es el intermediario. O sea, y no es que Dios no pueda hacerlo. Dios puede hacer lo que le da la gana. Pero sin embargo, como es una posesión de una persona y la iglesia aquí es la que tiene la autoridad para hacer los sacramentos y sacramentales, o sea, es el hombre de la iglesia, es el sacerdote. Algo que dejaban bien claro sobre eso era, él decía, pero wow, ¿cómo es posible que él teniendo todas sus armas nos manden desarmados a pelear con un ser que es más fuerte que nosotros? Y es lo bonito de eso porque... ¿Y cuál es el arma del exorcista? El arma del exorcista, bueno, según el documental, decía que es el Dios quien está ahí. Es el poder de Dios. Por eso, pero que él se siente humanamente desarmado ante un ser que eventualmente estaban diciendo que muchas de las características, uno es la fuerza extraordinaria. Correcto. Fuerza extraordinaria, inclusive que yo me quedé en una pieza. ¿En qué? Que vomitaban gusanos, Sí, cristales, tornillos, sapos, sí, lo he leído, es correcto. Y yo decía, ¿y eso de dónde genera eso? Simplemente por lo que pude percibir, esta es mi percepción, es que él busca a alguien a quien llamarle la atención. Porque, y eso no lo hemos tocado, pero hay gente que acompaña al exorcista. No en todos los casos, pero él sería lo idóneo. Regularmente el exorcista tiene un equipo. Tiene un equipo de trabajo que son gente probada en oración. Son gente que cumplan con los requisitos. Y él mismo los va preparando. O sea, él
primero empieza pues con un doctor, ya sea en psicología, en psiquiatría. ¿Por qué? Porque el primer paso del exorcista es tener esa primera o segunda reunión con esa persona que se siente poseída y en verdad clarificar si esto es una posesión o si esto es una Un patología, brote psicótico. como dice, una patología psiquiátrica Sí. o psicológica. Entonces, si es psiquiatría, él dice, no, mira, vete con tal psiquiatra que es católico, que soy, entonces brega con eso. ¿No? Y que se da un proceso, y es un proceso que puede de varios días, Sí. que no es de inmediato. No, No, mira, vamos a hacer un exorcismo. hay exorcismos que duran años, 10, 15, 20 años, en sesiones toda la semana. Y una Así. pregunta que voy a dar en el aire, ¿cómo puede ser que haya otros lugares, otras religiones que impulsan 25 demonios en un solo culto? Porque no es verdad. Perdóname, pero no es verdad. O sea, y yo los veo acá rato, pero tú abres el celular y pones Sí. YouTube y empiezas a y sale uno que le pasa por al lado y le sopla. Y la sale. persona brinca como un pescado y dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Sí, O sea, no es es verdad. así, no es así. Pero, y vamos, cuando tú ves la complejidad donde tú tienes que, número uno, descartar que sea un brote psicótico, alguna condición que esté generando eso, clínicamente, científicamente hablando. Ajá, correcto. Y cuando ya ellos entran en la parte del misterio, ok, no sabemos el proceder, el origen de, entonces el sacerdote, tiene que haber ciertos elementos. Y hubo un examen, no sé si te acuerdas de esta parte que hizo esta persona, estuvo bien interesante. Es que se hacen varias pruebas. Ahí dieron 2 pruebitas como ejemplo, pero me imagino que habrán muchas más. Ajá. Una era que el sacerdote que ponía la Biblia dentro de un bulto sin que la persona se diera cuenta y le pasaba cerca al poseso. Y el poseso se molestaba y gritaba, pero no decía la palabra Biblia, porque él no puede pronunciar la palabra Biblia. Correcto. Decía, sácame el libro ese, el papel, y manera despectiva e insultante. Entonces, ahí el sacerdote decía, ok, aquí hay algo, porque él no sabe que yo puse eso ahí. Y número 2, el compañero, en este caso ponen el ejemplo que es la cónyuge, la esposa, Ajá. que le echa agua bendita a la comida y cuando se la da a comer al No se la poseso, puede comer. no se la puede comer. No se la puede comer, la mira mal, se enfogona y no se la puede comer. No entiende por qué no se la puede comer, teniendo hambre. Qué interesante, ¿verdad? Y yo dije, wow, o sea, ¿cómo puede haber gente que no crea que esto es real? Aquí hay una fuerza, una batalla, una lucha espiritual que tenemos todos los días. Todos los días. Entonces, el demonio de cierta manera gana la batalla espiritual cuando nos hace pensar que no hay una batalla espiritual. Es correcto. Y no estamos hablando a nivel de posesión. No es que estén poseídos. Ese ya sería un... Pero es que ya para el demonio no le preocupa. O sea, ya él sigue su vida y lo más seguro tiene una vida bastante frío, laxa o sin oración, sin ir a la iglesia, sin sacramento. Pues el demonio dice, ya me lo gané porque lo tengo alejado de Dios. Critican a nuestros sacerdotes cuando se paran en un altar y hablan sobre el infierno y hablan sobre el cielo, el purgatorio, porque ya esos son temas como que la gente, ay, no quiero que me hables de eso. Eso es lo más que se ha convertido en tabú. Entonces, creo que es necesario, y este tipo de documental es lo que trae a la mesa, creo que es necesario que nosotros despertemos y nos demos cuenta, gente, aquí nosotros tenemos batallas espirituales. Todos los días estamos siendo atentados, nos están tirando dardos. Y la gente lo está asumiendo cómodamente. La gente se está acostumbrando. Acostumbrando a la palabra. Sí, mira qué mala suerte tengo. O mira que me pasó esto, qué sé yo. O sea, lo cogen como lo han domesticado, es correcto. Se han acostumbrado. Y no ven, las Y todo es insidias. normal, todo es normal. No está bien así, él piensa así, o él hace así, o Y hay hizo tantos eso, pues. pensamientos actualmente que tienen esta carga espiritual. Por ejemplo, puede decir uno, y solamente lo digo yo, si te quieres hacer eco sobre eso, no, este feminismo que se está fomentando hoy en día, donde ya, mira, y yo sé que es un paréntesis, al nivel de que yo vi un video de esta señora española, influencer, artista, con montones de seguidores, feminista, extremista, que se siente mal porque cayó embarazada nuevamente y se acaba de enterar que su hijo es un varón. Que no sabe cómo expresar lo que se siente avergonzada de tener un hijo varón cuando ella ya había hecho, todo había cambiado, todo su lenguaje, todo era feminismo,
Todo era en femenino. Ay, qué pobrecita. Y Entonces, yo me ustedes quedé... están sufriendo. Y yo me quedé como que a este extremo. Entonces, no ven, esto no solamente es una cuestión de trending o de moda. Sí, de vocales. No es Esto es algo espiritual. definitivo. Literalmente tú me estás diciendo a mí que ya ni te complaces de crear una vida, o sea, de engendrar un bebé. Ujú. Porque es más... Pero primero está molesta porque es macho. Pero ella es a favor del aborto. O sea, si ella era de las que decía primero que no tenían género antes Ok. de nacer. Sí, sí. ¿Sabes? Que son muchas complicaciones. Y todo este tipo de corriente que se respira hoy, y lo digo para llegar al centro de todo esto, el diablo es real. Y hay que ponerle el nombre a las cosas. Es correcto. El diablo es real, el diablo es una criatura que ha sido creado primero que nosotros. Correcto. Que tiene ventaja porque, como decía el documental, tiene toda la paciencia del mundo. ¿Por qué? Pues tiene la eternidad. Porque tiene la eternidad. Fíjate, eso fue bien interesante que dijo uno de los exorcistas. No es cuestión de tiempo, él no tiene problema con el tiempo, tiene porque él tiene la problema. eternidad. Nosotros a lo mejor decimos, 10 años, pero para él 10 años pueden ser un pestañal. Qué interesante. Y está ahí esperándonos para tentarnos, para cogernos. Definitivamente. Entonces, la gran pelea o el objetivo principal que estábamos hablando de camino es que la criatura le escupa la cara al creador. Es lo que quiere. O sea, que nosotros Sí. mismos reneguemos de nuestro creador. Es separarnos de Dios, definitivamente. Y al separarnos terrenalmente de Dios, nos está separando eternamente de Dios cuando moramos. Se me acercó un muchacho, un testigo de Jehová, y me dijo, según sus palabras, que el que reina este mundo es Satanás. Satanás reina este mundo. ¿Qué tú piensas sobre eso? Eso no lo dijo el demonio a Jesús en la Biblia. Cuando lo llevó al punto del templo y dice, mira todos los reinos que me pertenecen del mundo. El mismo Jesús se lo dijo al frente a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. El reino de este mundo que el Señor quiere es el corazón, el alma de cada uno de nosotros. Lo que mueve el mundo, sí, es cierto. Mira cómo está el mundo. Y el mundo es todo dinero, todo placer. Y es fuerte y te da una carga y un peso hacer ese tipo de declaración. Sí. Porque, bueno, humanamente nosotros no podemos sin la asistencia de la gracia. Uh-huh. Pero te pone a pensar, tú dices, wow, el hombre está ganando terreno. Está ganando terreno de cierta manera. Sí, y mucho. Pero Y cada generación es más permisiva que la otra y se está alejando de Dios. pues lo importante de nosotros es que nuestra generación no sea más permisiva o no sea más alejada de Él. Y eso es lo que cada uno puede hacer. A él le da más poder o algún tipo de poder o de ganar alma. No. A Él lo que le da es satisfacción de Pura que Dios satisfacción. pierda las almas que hizo. O sea, Él y su ejército no pueden salir del infierno. Entonces, eso es otra cosa que me queda. Esto es una pregunta que tengo y es una duda genuina. Si del infierno nadie vuelve, ¿por qué él sí puede hacerlo? porque vamos a lo mismo. Es un espíritu. Si cuando nosotros muramos, los que le toquen la condenación eterna, o él está todavía esperando un tipo de juicio, ¿Quién? el demonio. No. Ya No. Él se decidió. Ya él está decidido, ¿sabes? Pero por eso, si el Y los que demonio es un están en el destino infierno se quedarán para todo el eternidad. infierno, entonces, ¿por qué? Tiene algún tipo de, ¿sabes? Sale de ahí Bueno, y tiene además, eso es un... no siempre me he hecho esa pregunta. No deja de ser, es una pregunta ya Porque yo sé que teológica. Los Ángeles intervienen porque el Señor lo permite. Pero está bien, pero volvemos a lo Él mismo. es un ángel, sí, también. Pero sí. son criaturas espirituales. Nosotros no somos criaturas espirituales. O sea, yo entiendo, y ahora es Pepe Bustillo hablando, no es parte de la iglesia. Yo entiendo que nosotros, aunque muramos, no vamos a estar en el mismo nivel de espíritu.
Ok. que los ángeles y que los demonios. O sea, los ángeles de Dios o los ángeles del maligno, porque esos ángeles significa mensajero. Sí, porque el Señor nos enseñó que los muertos no regresan. Es correcto. No regresamos. ¿Sabes? Nosotros vamos o al cielo o al infierno. Bueno, el purgatorio es el estado si aspiramos ahí. Ahora, los espíritus, fíjate qué interesante. Ahora me acordé. Pero los santos, ya eso. Dios permite. O sea, por ejemplo, las benditas almas del purgatorio, Dios les permite presentarse a algunas personas. Esta mujer famosa de Austria, o qué sé yo, María Sima. No sé si has escuchado de ella. No. Tiene un libro buenísimo. De hecho, es una entrevista que le hizo un famoso reportero a ella y le hace toda esta cantidad de preguntas. Y ella tenía el don que Dios le había dado de recibir almas del purgatorio. Y se le presentaba en que tú necesito una misa, yo necesito que oren por mí, nadie me atiende. O sea, y las gentes que ella conoce que sí están en el cielo y que no estaban en el cielo, que están en el purgatorio. Qué interesante. Esa pregunta la tengo ahí. No, o Porque, sea, siempre porque tenemos que hacer... si el infierno, bueno, yo sé que el infierno no se sale, porque el mismo Señor nos los dijo, nos los enseñó. Pero sin embargo, Él estuvo al principio de la creación y ya era diablo. Y se metió a la creación. No. O sea, Dios lo creó sin ser diablo. No. Él Sí, decidió ser diablo. pero cuando Él decidió ser diablo fue antes de que nos crearan a nosotros. O sea, correcto. Por eso que ya cuando Él se presenta ante la creación, como una serpiente o Ajá. un chinche o lo que sea. Bueno, la serpiente, tú la sabes por qué fue serpiente. la serpiente, ¿verdad? No es que la serpiente sea diabólica. Ujú. La serpiente, en el momento que se escribe el Génesis, son unos 600 años antes de Cristo, ya el pueblo de Israel vivía en tierras de los cananeos. Y los cananeos, como otros tantos pueblos por allá, tenían muchos dioses. Y uno de los dioses más poderosos de los cananeos lo representaba en la figura de una serpiente. Ah. Y ya los israelitas se estaban mezclando y entonces estaban adorando ese dios. Entonces, en el Espíritu Santo, en la iluminación para ese escritor sagrado del Génesis, le hace entender eso para que él en las propias palabras pudiese representar eso. Entonces, Ese demonio como una pone, serpiente. ajá, ¿qué le está diciendo al pueblo de Israel? Mira, no sigas a la serpiente. Pero la serpiente es como cualquier animal. Fíjate que, mira qué interesante, por el otro lado, Dios reivindica a la Lo serpiente pone a salvar. en el Éxodo. Ajá. ¿Te acuerdas, verdad? Sí. Que la mire. El pueblo, y lo digo cortito para el bien de los que nos están escuchando, el pueblo peca contra Dios, Dios les manda serpientes que los picaban y morían. El pueblo va con Moisés y le dice, mira, dile a Dios que nos perdone, que estamos mal, que sé yo, que nos arrepentimos. Moisés va con Dios y Dios le dice, pero lo que vas a hacer es una imagen en bronce de una serpiente. Y la vas a enganchar, ese es otro punto para nuestros hermanos separados, y la vas a enganchar en una estaca de palo para que cuando alguien le pique la serpiente venenosa y vea esa serpiente de bronce, la serpiente lo sane. Lógicamente, también era una prefiguración de Cristo en la cruz, porque la serpiente en ese momento, que en el desierto representaba muerte, pero lo que representaba muerte al mirarla en la estatua de bronce, le daba la vida. La crucifixión en el tiempo de Jesús era la muerte peor, más ignominiosa es la palabra. Pero cuando veíamos a Cristo en la cruz muriendo, nos da la salvación. Wow. Cómo Dios va haciendo las cosas, ¿verdad? Solamente Dios, no hay quien se le ocurra esas cosas. De verdad que no. Y ahora vamos al momento culminante. Te digo, el momento del bombazo que hay que mencionar de este documental. Dalo. La asistencia de la Virgen María, el papel de la Virgen María en estos exorcismos. Es espectacular, es sólido. Y nuestros hermanos que nos escuchan dirán, pero si Jesús es más poderoso. Yo digo, definitivamente Jesús es Dios y la Virgen no es. Pero tenemos que acordarnos que el demonio, el diablo, es el padre de la mentira, pero el pecado mayor que tiene el demonio, ¿cuál es?
La soberbia. La soberbia. No puede ni mencionar el nombre ¿Y por qué? de María. Fíjate qué interesante, cuando Yo quedé frío en el ese momento exorcista le ordena al demonio dentro de la persona poseída que haga algo en nombre de Jesús, en la sangre preciosa de Jesús, lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué no le molesta tanto? Porque el demonio reconoce a Dios. O sea, no hay break, Él es Dios, Ujú. Él me creó. Sin embargo, cuando se habla de la Santísima Virgen María, que fue una criatura inferior a Él y que ha llegado a ser, después de Dios, la número 2. O sea, le vuela la cabeza, no puede bregar con eso. O sea, Él es la máxima, ¿cómo es? Arrogancia, no, la otra palabra que dijimos. orgullo, soberbia. Él es la máxima soberbia y la Santísima Virgen María es la máxima humildad. Humildad. Lo mata, lo mata. Entonces él se siente avergonzado de Eso es ella. así. Es una vergüenza que no la soporta. Hasta en nivel de que recuerdo la escena del sacerdote que dice, sí, que el demonio le dice, no, yo no me voy a salir aquí, no pierdas tu tiempo. Aquí yo me voy cuando yo quiera, le dice el demonio al sacerdote. Y el sacerdote, un fray, le dice, ok, no hay problema. Te puedes quedar, tan tranquilo, él lo dice, te puedes quedar un ratito más, pero si te vas a quedar, entonces me vas a acompañar a hacer el rosario. Vamos a empezar por la señal de la Santa Cruz. No, yo me voy. Y dice, no soporta que le mencionen a María. Interesantísimo. Pero él Y cómo María se hace presente en medio de los exorcismos. Obviamente ni el sacerdote la ve, solamente la está viendo el demonio. Es correcto. Y dice, saca a esa mujer, sácala de aquí. Y cómo los sacerdotes también utilizan a santos. Sí. ¿Te acuerdas cuando el Pío. sacerdote dice Padre Pío? Padre Pío. O cuando el sacerdote dice el San Juan Pablo II. Uf, le da bien duro. Le da bien duro. ¿Por qué? Por lo mismo. Llegaron a la santidad siendo unas criaturas inferiores a él. Increíble. Creo que confirma más la participación importante de la Virgen María en nosotros. Amén. Tú sabes, es algo que si el mismo demonio actúa de esa manera, nos confirma a nosotros que estamos en el camino correcto. Tenemos una madre que nos asiste. Me encantaba esa parte que el sacerdote hasta lloró. Sí, Cuando decía mamá, mamita, mamá, llámala. Como cuando tú llamas a tu mamá cuando te duele algo, mamá. A ella le gusta, ella viene y el sacerdote lloraba porque creo que le hace una pregunta, que qué es lo que tú tienes contra de ella. Y él le hace, la contestación que le hace el demonio hace que el sacerdote llore de emoción. De hecho, después viste que te envié por el chat. Wow, sí. Hermanos, lo que estamos hablando, yo tenía es una oración. De hecho, la palabra es un soneto en cuestión de poesía, que según nos dice la tradición, en el 1800 algo, en un exorcismo, el sacerdote, en el nombre de Jesucristo, le obligó al demonio a venerar a la Virgen María. Y lógicamente, obedeciendo por Cristo y la sangre que vertió en la cruz, él hace este soneto. Lo hace, al principio sale en italiano, pero después se traduce al español. Bellísimo. Es espectacular. Bellísimo. O sea, no sé si lo quieras leer un momentito. Déjame porque si lo tengo vale la por pena aquí. leerlo. En el chat de... Sígueme hablando lo que lo consigo ahí. Vale la pena. O sea, cómo pone la Virgen María. De hecho, si Remos lo encuentra, lo van a escuchar. O sea, cómo decir que siendo, hablando Jesús, como siendo ella mi criatura, yo soy su hijo. Es hermoso, es hermoso. De hecho, al final se termina, o hay que decir que la Virgen está manchada, o hay que decir que el hijo no es santo, o algo así. Bueno, yo tengo una memoria bastante floja para esas cosas. No sé si lo encontraste ya. Sí, pero no me está abriendo el link. Déjame volver a... Dice el... Reverencio. Ok, yo lo busco aquí por Google ahora. Seguimos aquí, hermano. No nos hemos ido. Bueno, No, es que esto es algo bueno para buscar porque de verdad que es una belleza. Sí. Vale la pena. Y entonces, no, y ciertamente el papel de María es increíble. Y cómo
se expresan en este documental que todo el mundo tiene que ver porque de verdad es una belleza. De hecho, yo entiendo, mira, ya abrió aquí, ya abrió en el mío. Déjame ver si lo encuentro y lo leo. Acá, mira, dice aquí. Soy verdadera madre de un Dios que es hijo, y soy su hija aún al ser su madre. Él desde la eternidad existe y es mi hijo, y yo nací en el tiempo y soy su madre. Él es mi creador y es mi hijo, y yo soy su criatura y su madre. Fue divino prodigio ser mi hijo, un Dios eterno y tenerme a mí por madre. El ser de la madre es casi el ser del hijo, visto que el hijo dio el ser a la madre, y fue la madre la que dio el ser al hijo. Si pues del hijo tuvo el ser la madre, o hay que decir que está manchado el hijo, o hay que decir inmaculada a la madre. ¡Wow! Yo lo leo y lo leo. Es espectacular, como La yo digo. Inmaculada Concepción. Amén. Está ahí bellísimo. De verdad que bueno, ha sido un documental muy fructífero. Me quitó muchos mitos. Hay mucho por ahí de los mitos que la gente comúnmente tiene, que es el diablo es un símbolo y no es un ser real, Correcto. que ya hablamos sobre eso. De hecho, perdona que te interrumpa, para antes que se me olvide, invitamos a nuestros hermanos y yo creo que se puede conseguir en YouTube Triumph Over Evil, el triunfo sobre el mal. De ese documental, debe durar como hora y pico. Sí, en YouTube está seccionado. Sí, está interesantísimo, además de que nos confirma las verdades de nuestra fe, las verdades de la fe católica que tenemos que creer, hermanos, porque es verdad. Es verdad. Otro mito es que cualquier sacerdote puede hacer el exorcismo. Es un mito. No es cierto. Y si no cualquier sacerdote puede hacerlo, menos aquellos que no tienen la autoridad de la iglesia. Pongan lo que ustedes en tela de juicio. Qué bueno que acuerdas eso. Hermanos, si el Dios es infinitamente más poderoso que el demonio, y lo es, el demonio es más poderoso que nosotros. Nosotros no podemos enfrentarlo de cómo... No, de tú a tú jamás. Vamos a perder siempre. Hay hermanos separados que fomentan el que... Ahí está, y repréndelo y ponte a luchar contra él. No. Oración. Definitivamente. Siempre es el padre de la mentira, siempre nos va a engañar, siempre nos va a ganar. O sea, si nos vamos de tú a tú, nos vamos a pulsar con él, vamos a perder. ¿Podríamos decir que me conoce más de lo que me conozco yo mismo? Sí. De hecho, de eso veníamos hablando en el carro después de la película. Fíjense qué interesante. Solamente Dios es el que tiene el poder, por ser todopoderoso, de conocer nuestra mente, de saber qué pensamos. De hecho, y saber lo que vamos a hacer hasta que nos muramos. El demonio no tiene ese poder. O sea, el demonio no está en nuestra cabeza. No sabe. Eso me genera una pregunta. Cuando hablamos sobre eso, después en la noche me generó una pregunta. Entonces, si el demonio no tiene la capacidad, no tiene el poder para leer lo que hay en mi mente, solo Dios, pero sí él puede susurrarme al oído, el demonio, poniéndome la tentación, la raíz de mis pensamientos negativos e impuros nace de mí. Bueno, Pablo dice de la concupiscencia, que es esa concupiscencia. La concupiscencia. Que es esa tendencia de nosotros a hacer el mal. Ahora, fíjate, dijimos que el demonio no entra en el cerebro de nosotros, en la mente, pero sí nos va conociendo, porque lo dijimos ahorita, que tiene la eternidad, ¿verdad? Y va viendo cuando nos encontramos con algo que tropezamos, pues ya sabe dónde tropezamos. Él sabe dónde está el talón de Aquiles de nosotros, dónde somos blanditos. Y entonces nos va a tirar. Entonces, depende de la circunstancia, ¿en qué tentó primero el demonio a Jesús en el desierto? En lo más lógico, él tenía hambre, 40 días, pues a nosotros nos ve distintas actitudes, y entonces empieza a tantearnos, a tirarnos el pescadito. Vamos a ver la cascarita, a ver si resbala. Y entonces, depende cómo vamos contestando, nos va conociendo. Y eso no se lo olvida. Entonces, ya él sabe del pie que cogíamos. Ya que es más peligroso aquello que decimos que lo que pensamos. Sí. Y aquello que hacemos, sobre todo, que lo que decimos. Pero correcto. Por eso es que entonces Jesucristo nos hace esa carga de que
la lengua nos condena. Sí. Y hace mucha énfasis de lo que hablamos. Y es precisamente por ya, todo cobra sentido, mano. Todo cobra el mismo sentido. Jesús que dice que lo que hace daño al corazón del hombre, ¿qué es? Es lo que sale Lo que sale de él. Todo cobra sentido. Ahí está Jesús santificando toda la comida que se come. El lechón, los pasteles, gandules. Ya tenemos hambre aquí. Ay, sí, ya que tenemos hambre aquí. Otra cosa que podemos resaltar y que es un mito, que las posesiones son muy comunes. No. No, para nada. No es algo tan común. Para nada. Dijimos que están las vejaciones, están las infestaciones, no sé que hay otra más, y están las posesiones. Las posesiones son las menos comunes. Infestaciones puede ser una casa, que sí que esté infestada por los demonios, por una familia que vivió antes. Ahí cosas raras. Sabe Dios, se practicaba. O sea, que tiene real, siempre, sí hay algo real dentro de estas personas que a veces, o tú mismo entras a un sitio y sientes una cierta carga negativa. Sí, yo entiendo que sí. La sensibilidad espiritual te da eso. Sí, yo entiendo que sí. Eso es algo que comúnmente, por ejemplo, cuando tú vas a una cárcel, se siente un ambiente bien pesado. Y es que, bueno, es una cárcel, ¿no? Es una cárcel. Pero sí, se siente un ambiente bien pesado. Otro mito, ¿el diablo tiene tanto poder como Dios? No, ya dijimos que no. Para nada, pero absolutamente en nada. O sea, volvemos a lo mismo. El diablo tiene poder, Dios tiene infinitamente más poder. Es que yo digo que no deberíamos decir ni que tiene poder. Yo digo, el diablo tiene ventaja porque estuvo desde antes. That's it. ¿Cómo dice el refrán? No sabe el diablo por viejo que por diablo. Que por diablo. Ya, eso es lo único que tiene de ventaja. Ya, esa es la verdad. Bueno, y obviamente que es espiritual, que nos da una pela si nos quiere. Bueno, pero que es porque lleva tiempo. Como tiene la eternidad, pues está bien. Pero no es que tiene poder, ¿sabes? No tiene poder creacional, jamás y nunca. No tiene ningún Sí, no puede crear nada, no puede crear nada. Ok. ¿El exorcismo es magia o ritual oculto? No. Es ritual de la iglesia. Y se llama un sacramental. Es un sacramental. Como es el agua bendita. Como es... No, y lo importante que es el agua bendita, que muchos de nosotros pensamos que es una tontería. No, sí lo es. Acuérdate que el agua bendita nos acuerda el agua del bautismo. Y parecía una tontería, pero sin embargo es efectiva contra el demonio. El agua... Pues no es una tontería. El agua representa pureza, representa limpieza, representa muerte y vida a la vez. De hecho, este domingo la lectura es muy interesante. La primera lectura que habla del templo, salía agua del altar por el lado septentrional que iba hacia levante. La lectura de este domingo es la importancia del templo de Dios. Más allá del templo físico, porque este domingo la Iglesia Universal celebra la dedicación de la catedral de Luján, De Letrán, ¿no es? De Letrán, perdón, de Letrán. Estoy confundiendo con el otro. De San Juan de Letrán, porque esa es la cátedra del obispo de Roma, que el obispo de Roma es el Papa. En este caso, pues, León XIV. Y cómo, además de ese templo, el templo que somos nosotros, del Espíritu Santo, y el templo que es la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Sí. La persona, mientras está siendo posesa, ¿es responsable de las acciones que comete? Sí, fíjate, por lo que he leído y lo que he visto y la misma película, o sea, el momento de esa manifestación de la posesión no es siempre. Pero son momentos. Son momentos, pero en lo que pase en ese momento, no creo que Dios te haga responsable de eso. Yo entiendo que no. No, porque ahí estás poseído, o sea, no eres tú el que estás actuando o haciendo lo que tú quisieras. Sí. Porque no es lo mismo que yo me emborrache, me embriague y pasen cosas a base de la embriaguez, porque yo tenía O sea, tú decidiste embriagarte. Yo decidí embriagarme, Ok. Entonces ya eso me hace responsable. Es correcto. Pero en este caso ya está poseso, ya lo que está pasando ahí no está ejerciendo lo El tu DUI voluntad. famoso. Sí. Entonces, pues podríamos decir que una persona poseída es un mito decir que está perdida. No, está No, perdida. para nada, para nada. Siempre hay esperanza. Y siempre Dios está en búsqueda de las almas. O sea, por difícil que sea, lo que pasa es que tiene que haber una disposición, tiene que haber un interés. Hay gente que no se dan cuenta y cuando se dan cuenta que están poseídas, pues
sí quieren salir de eso. Y entonces, como estaban las personas Pues aquellas claro, esperando para entrevistarse con el sí. sacerdote, tú sabes. Cualquiera en su sano juicio. Tú Es no vas a querer vivir correcto. con Tú tienes algo. momentos de lucidez y te das cuenta que esto no está bien. Esto no está bien. Y por último, un mito que dijimos aquí, que hablar del demonio es negativo o antiguo. No hay que hablar, hay que hablar del demonio. Es preciso hablar de él y dirigirse como persona, como criatura. Porque el vivir una vida ignorando de que eso existe, Ujú. porque si tú ignoras de eso existe, pues ya no te haces responsable. Eso es falso, es Sí, un mito. sí, Tú es sabes, una... aunque tú no sigas la ley de tránsito, Sí, el sí. día que te coman la luz, te van a dar el ticket. Mira, es una idiotez por no decir una imbecilidad. Ya lo dije, sí. Decir que porque yo no creo en algo no existe. No existe. Es como pues nuestros hermanos cristianos no católicos, pues que uno ora por ellos también, lógicamente. Que no crean que el purgatorio existe, pues, y se encuentren en él, pues mire, que denle gracias a Dios porque es la misericordia de Dios el purgatorio. Pero sí, sí. Por tú no conocer o tú no creer, eso no deja que las cosas existan o Y no. no te exime de la culpa. No. Así mismo es. Como dice la ley, el no conocer la ley no te exime de cumplirla. Muy bien. cumplirla. Oye, estamos ahí, wow. Adelante, estamos en todo ahora, el tránsito. Bueno, este documental no busca asustar, sino despertar. Nos recuerda que el mal existe, pero el amor de Dios es infinitamente más poderoso. El verdadero triunfo sobre el mal comienza cuando abrimos el corazón a Cristo. Amén. Así que yo creo que terminaríamos diciendo a todo el mundo una invitación de que por favor se den el tiempo de ver este y otros documentales, pero que sean aprobados por la iglesia. Importante. Sí, sí, es muy importante. ¿Por qué la exigencia o la exhortación de que sea aprobado por la iglesia? Porque sabemos, Pepe, que no todas las doctrinas son correctas. No. De hecho, si no me equivoco, yo creo que es el primer documental, película que la iglesia avala o respalda. O respalda. ¿Por qué? Porque De esta índole. para que la iglesia tenga que respaldarlo, tiene que estar de acuerdo a la doctrina, como tú lo Correcto. dijiste. Es como cualquier aparición, cualquier cosa que se vea sobrenatural, la iglesia no va a aceptarla o no va a darle su visto bueno hasta que la iglesia no le estudie a fondo y no vaya en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no se puede desmentir. Lo que dijo hace 2000 años, hace 1000 años, puede decir, eso no era lo que era, ahora es esto. O sea, ya eso no es así. Así que en eso sí tenemos que estar claros. O sea, y siempre buscar la información de la iglesia. Hermanos, iba a decir, nos gusta o no nos gusta. O sea, la iglesia lleva 2000 años, es la única institución de cualquier índole en la tierra que haya durado eso. Todo lo demás se ha caído. Y es la que tiene el depósito de la fe completo. Las otras iglesias protestantes tienen parte de la fe, y es verdad, pero no tienen la fe completa. Y la fe completa no solamente en la Biblia, sino en la tradición y en la la Biblia, el magisterio. El magisterio, la Biblia de Correcto. transmisión. Sí. Ahí está, nada más con el testigo. Entonces, quiero hablar para que veamos lo real de esto. En Efesios 6, del 12 al 13, nos dice Pablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Cuál es la armadura de Dios? Armadura de Dios. La fe, los sacramentos, el Oración. rezo, el rosario. Esa es la armadura de Dios. O sea, el que está con eso, no hay demonio que pueda, hermano. Porque Cristo puede más. Amén. Seguimos pecando, seguimos siendo humanos con nuestras Cierto. fragilidades, pero lo importante es seguir intentando buscar la salvación, que es el fin último, que es lo que queremos. Seguimos pecando y seguimos pidiendo perdón al Señor. Nos acercamos a la confesión, nos confesamos. No dejemos que el enemigo nos meta en la mente que somos tan malos que no nos puede perdonar. Imposible. Allá en Puerto Rico, en la iglesia Santa Bernardita de Monseñor Willy Peña, Padre Willy, Sí. hay una tarja, sí, es una placa. En la pared, en la puerta afuera dice, no hay persona tan santa que no necesite estar aquí.
Y no hay persona tan pecadora que no pueda estar aquí o entrar aquí. Y es así. Así mismo es. ¿Sabes? Volvemos a lo mismo. Los pecados Dios los puede perdonar. No importa lo que sea, lo horrible que tú puedas haber hecho, Dios siempre está con los brazos abiertos para perdonar. ¿Cuál es el único pecado que Él no puede perdonar? Es el pecado contra el espíritu, que hablándolo en arroz y habichuela, es el reconocer o el no reconocer a Dios que nos puede perdonar. O sea, le estamos quitando poder a Dios. Y no es cierto, no es cierto. El que tú no quieras que te perdone. Es correcto, es correcto. Entonces, como no lo reconoces, no pides perdón, y como el perdón se pide, no te Porque perdona. respeta tu voluntad, tienes que pedir el perdón. Esa. Volvemos entonces al libre albedrío. Eso es Libre clave, albedrío. hermano. Eso es clave, Wow. hermano. Bueno, Pepe, de verdad que ha sido un deleite. Además de ver el documental juntos, sino compartir esta reacción, que estamos en caliente, porque apenas lo vimos hace poquito. El jueves. El jueves. Entonces, pues estamos calientes sobre este documental, invitando a todo el mundo que lo vea. Hacemos mucho énfasis en esto. Gente, el demonio es real y está atacándonos. Y por eso dice, está como león rugiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. De hecho, oí un predicador católico de New Jersey. Es un latino, pero habla inglés nada más aparentemente. Y es interesante, cuando él está leyendo eso, fíjense, él dice, el demonio está como león. ¿Por qué? Porque Jesús es el león. O sea, el demonio lo que quiere es imitar ser otro Dios y no puede serlo. Por eso que en el aborto nos dice la iglesia que el demonio, como no puede matar a Dios, lo quisiera matar, mata a los niños en el aborto. Entonces Jesús dice, este es mi cuerpo, yo muero para que tú vivas, y en el aborto es, tú mueres para que yo viva. Es el egoísmo máximo. Wow. Wow. Es too much, hay que cortar esto, no puede ser. Pero de verdad que estoy más que agradecido, como siempre digo, bendecido de estar aquí con nosotros. Y antes de culminar, quiero decirle una pregunta. No me la conteste. Solamente voy a hacer la pregunta para que la gente sepa lo que viene por ahí. Hay una mentalidad popular de que todos van al cielo. Tristemente. No me la conteste. Hablamos si usted de eso. quiere saber sobre esto, no te pierdas el próximo Conocerle Jamás, que estaremos tocando de lleno con nuestro diácono Pepe sobre ese tema. Y va a estar bien interesante. Que Dios los bendiga. Así que vamos a combinar con nuestra oración. Adelante, Pepe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de amor y misericordia, Dios eterno y todopoderoso. Te damos gracias una vez más por el amor que derramas sobre nosotros, por las bendiciones que no podemos ni contar, que derramas también todos los días sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos. Haznos dóciles a tu espíritu. Haznos deseosos de conocerte más, de amarte más, de servirte más. Acuérdanos siempre esas palabras del profeta Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Que tengamos esa hambre de Dios, esa hambre de su amor y de su misericordia. Y que, como siempre, pidiéndole a la Santísima Virgen María que sea nuestra protectora y que sea ese vehículo que nos lleva a Cristo, que nunca puede equivocarse. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, muchas gracias. Y recuerden todos ustedes que conocer es amar.